Listo, jovenazos. Ya, entonces, vamos a proceder con lo que es la parte, vamos a ingresar, mejor dicho, a lo que es a la parte de electroneumática. ¿Sí? Vamos a proceder, a ver, déjenme ver. Voy a presentarles lo que es la librería. Esperemos a que se cargue. Y posteriormente comenzamos. Listo. Tenemos lo que es la parte de electroneumática. ¿Sí? Al momento que ustedes escuchan electroneumática, ¿qué se les viene a la mente? ¿Alguien de pronto algo que se les venga a la mente como parte de electroneumática? ¿No? Nadie quiere hablar, se les ha comido la lengua a los ratones, creo, no quieren hablar o están mal dormidos. Ya, listo. Vamos a hacer lo que es la introducción a la electroneumática. Sí, en los circuitos neumáticos e hidráulicos, tanto el circuito de fuerza como el de mando emplean el mismo fluido. Sí. En los circuitos de mando eléctrico se reemplaza la fuente de energía de fluido neumática o hidráulica a corriente eléctrica. ¿Sí? Por eso es parte de electroneumática. ¿Sí? Ya. Entonces, así el circuito de mando es eléctrico y el circuito de fuerza es neumático. ¿Sí? Circuito de mando eléctrico y el circuito de fuerza es neumático. El conjunto se denomina electroneumática. Si el circuito de mando es eléctrico y el circuito de fuerza es hidráulico, el conjunto se denomina electrohidráulica. ¿Sí? Se denomina electroneumática como aquella tecnología que combina la ejecución de un trabajo por medio del fluido neumático y su control por medios eléctricos y electrónicos. Sí, como ustedes ya de pronto creo que ya vieron lo que es electrotecnia, entonces ya va a ser un poco más fácil lo que es la parte de conexión de este tipo de electroneumática, mejor dicho, la unión de electroneumática con la neumática, la electrónica con la neumática, perdón. ¿Sí? Ya. Tenemos como ejemplos, tenemos estos tipos básicos, ¿sí? Como ven, utilizamos lo que son la parte de fuerza, como bien lo decía, ¿sí? En la parte neumática utilizamos ¿qué utilizamos? Cilindro de simple efecto, la parte de las válvulas 3-2, ¿sí? Con retorno de muelle, con pilotaje, ¿sí? Y la unidad de mantenimiento y la unidad o la energía de aire, ¿sí? Tenemos aquí un ejemplo simple. Tenemos aquí un ejemplo simple. Aquí tenemos la parte neumática y aquí tenemos lo que es la parte eléctrica, ¿sí? Como ven, aquí ya vamos a utilizar lo que es el voltaje eléctrico, 24 voltios. Tenemos lo que son los pulsadores o la simbología del pulsador, el amperio, lo que es la selenoide, ¿sí? Y lo que es la parte del cierre del circuito. Tenemos aquí un temporizador y tenemos lo que es la parte de un voltaje.
mejor dicho, una luz, no es un temporizador, una luz, ¿sí? Tenemos lo que es la parte de los ejemplos. De igual manera, trabajamos con lo que son de simple efecto y doble efecto, ¿sí? Como ven, tenemos aquí, aquí vamos a utilizar la parte de la válvula 3.2, ya no con alimentaje de mecánico, sino ya con alimentaje de pilotaje e incluso con energía, ¿sí? Tenemos un día de mantenimiento y aquí tenemos un ejercicio un ejemplo un poquito más amplio, ya lo que es el circuito de esta partecita cuando es de doble efecto. ¿Sí? Tenemos lo que son, lo que tenemos el pulsador, ¿sí? Paro de emergencia, pulsador y lo que son las selenoides. ¿Sí? Selectoras y selenoides. ¿Sí? Aquí tenemos pulsadores. Listo. Ya. Dentro de los elementos de un circuito electroneumático tenemos que circuitos de mando eléctrico. Dentro de los circuitos de mando eléctrico tenemos que la parte neumática o hidráulica, ¿sí? Tenemos parte eléctrica y el desarrollo, ¿sí? Dentro de la parte neumática o hidráulica tenemos lo que son las electroválvulas, ¿sí? Dentro de las electroválvulas tenemos lo que son las monoestables y las biestables, ¿sí? Parte eléctrica, dentro de la parte eléctrica se lo conoce o se tiene conocimiento de elementos de protección, fuentes de alimentación, temporizadores y detectores, ¿sí? Detectores de movimiento. Dentro de esta parte de detectores tenemos lo que es la parte de interruptor de posición, detector de red, sensor inductivo, sensor capacitivo, detector óptico, detector ultrasonidos, detector de temperatura y los detectores de presión. ¿Sí? En el desarrollo, para el desarrollo de los circuitos vamos a tener que el método intuitivo, método cascada y el método paso a paso. También aquí, ¿no? Aquí también vamos a utilizar o vamos a ver lo que es el método intuitivo, método cascada y el método paso a paso. Sí, estos tres métodos vamos a ver aquí en la electroneumática. Una vez culminado lo que es la parte de estos tres métodos, se pasará a lo que es a la parte hidráulica. ¿Sí? ¿Preguntas de pronto hasta aquí? Me parece que no. Ya, listo. Dentro de esto tenemos lo que son los elementos de protección. Sí, elementos de protección son los encargados de desconectar el circuito cuando se produce una anomalía en el sistema, por ejemplo, un cortocircuito. ¿Sí? Dentro del cortocircuito, o mejor dicho, como elementos de protección, tenemos lo que es el interruptor magne- magnetotérmico, ¿sí? Interruptor magnetotérmico, cortacircuitos o fusible, ¿sí? Eh, todos han de haber visto lo que es un fusible, ¿no es cierto? Todos conocen ya lo que es un fusible, entonces no va a ser mayor complejidad, ¿sí? Tenemos también lo que es el relé térmico y el interruptor diferencial. ¿Sí? Tenemos las fuentes de energía en esta parte lo que es la electroneumática. Tenemos que se necesita, perdón, que necesita un aporte de energía eléctrica adecuada a las características del circuito de mando. ¿Sí? Tenemos una fuente de energía aquí, donde tenemos la entrada y la salida, sí, la entrada y la salida, el encendido y el apagado y lo que es la parte de la conexión. ¿Sí? Fuente de energía. En, en, en cambio aquí ya es muy diferente, ¿no? La fuente de energía, lo que era
la fuente de energía o la unidad de mantenimiento en la parte neumática. Sí, hay un cambio. Perdón, la garganta está seca ya. Ya, entonces, los elementos de mando tenemos lo que son los encargados de generar las señales de mando, por ejemplo, los pulsadores, sensores, etcétera, y corresponden a las señales de entrada. ¿Sí? Algunos ya vieron lo que es lo que hay en el laboratorio. Tenemos estas partes o estos elementos que son como parte de didácticos, pero son de mucha utilidad para que ustedes puedan realizar lo que son las prácticas, ¿sí? Tenemos lo que es el magneto proximit, lo que son las conexiones, ¿sí? Y tenemos la simbología, sí, tenemos aquí lo que es la simbología. El capacitivo, igualmente tenemos aquí lo que es la simbología. El inductivo, ¿sí? Y el óptico. Sí, no hay mucha diferencia, pero ya cuando, aquí en la imagen no hay mucha diferencia, pero ya cuando le vemos en la parte en físico, en presencial, sí encontramos la diferencia, ¿sí? Y tenemos lo que es la parte donde vamos a conectar lo que son la parte de la distribución, ¿sí? Ya. Tenemos lo que son los elementos de señalización. Unos encargados de generar señales para indicar un estado, por ejemplo, luces piloto, timbres y alarmas, ¿sí? Tenemos aquí el indicador light, ¿sí? Y el buzzer, ¿sí? Tenemos aquí los elementos de señalización. Aquí está igualmente la simbología. Tenemos que lo que es el indicador y tenemos lo que es la simbología del buzzer. Listo, jovenazos. Vamos ahí con la siguiente. Los elementos de medida, todos ya habrán visto lo que son los elementos de medida. Tenemos lo que son los instrumentos encargados de realizar mediciones sobre las magnitudes físicas que intervienen en el sistema. Estos nos ayudan a determinar el correcto funcionamiento del sistema, por ejemplo, voltímetros, amperímetros y entre otras unidades de medida que lo podemos utilizar dentro de esta parte de electroneumática. ¿Sí? Jóvenes, ¿hasta aquí preguntas? ¿Si están aquí o ya se fueron? No, si están. Listo, me parece que no tienen preguntas hasta el momento. Ya, entonces vamos con la parte de los elementos de control. Sí, dentro de los elementos de control tenemos que son los encargados de accionar los actuadores en función de los elementos de entrada. Estos elementos están relacionados ¿con qué? Con la tecnología empleada, o sea, relés, PLC, microprocesadores, etcétera. Sí, tenemos aquí el relé, lo que es la parte del relé, y tenemos la simbología. Sí, el relé ¿dónde va conectado? Aquí tenemos lo que es el relé, ¿sí? El relé. Ya, tenemos lo que es el relé o relay, módulo digital, ¿sí? Tenemos lo que es el módulo digital y tenemos aquí la simbología, ¿sí? Listo. Actuadores. Vamos a utilizar los mismos actuadores de neumática. Son los dispositivos encargados de realizar el trabajo final. Son los cilindros y los motores, ¿sí? Como ven, tenemos aquí lo que son distintos tipos de cilindros, ¿sí?
simple efecto, doble efecto, sin bastidor, y lo que tenemos la parte de unión de los dos cilindros. Denme un momentito nada más, ¿ya? Ya regreso, joven.
Ya, jóvenes, mil disculpas por la pequeña interrupción. Vamos a proceder con la clase, jóvenes. Entonces, como les iba diciendo, tenemos lo que es, para lo que es la parte de electroneumática, vamos a seguir utilizando lo que son los actuadores. ¿Sí? Los actuadores o cilindros de simple y doble efecto. ¿Sí? Y también posteriormente a esto haremos unas prácticas con motores. ¿Sí? Una práctica con motores ya a lo que es en la parte, parecido a lo que es de la parte el mundo real. ¿Sí? Entonces tenemos como parte del contactor, que el contactor consta de un circuito electromagnético. Al ser activado provoca el cierre o apertura de unos contactos. Al desconectarse, los contactos vuelven a su posición de reposo. Los contactos pueden ser de dos tipos, ¿sí? De fuerza o de potencia, que sirven para conmutar cargas elevadas. Se conecta el receptor a la red eléctrica y realiza su funcionamiento. De mando o maniobra. Realizan tareas auxiliares para gestionar las tareas de maniobra, ¿sí? A la vez, los contactos eléctricos pueden ser de dos tipos también. Contactos normalmente abiertos, NO, NC y contactos normalmente cerrados, ¿sí? Como parte de contactores. Tenemos el contactor, aquí tenemos el ejemplo de lo que es el contactor, ¿no? Sí. De pronto ustedes habrán visto en lo que es en la parte de los, en la parte de atrás, en la caja térmica, de atrás de los tornos o de pronto de la fresadora, habrán visto este tipo de contactor o este elemento, ¿sí? Donde ¿qué nos dice? El conductor suele con sus elementos por separado, pero en ocasiones se dibuja con todas sus partes, ¿sí? Por ejemplo, bobina, contactos de fuerza y contactos auxiliares. Dentro de esto tenemos el diagrama, ¿sí? El diagrama se va a encontrar de esta manera, perdón, el elemento se va a encontrar de esta manera y el diagrama de esta manera, ¿sí? Donde dentro del diagrama ustedes se van a encontrar terminal de la bobina, que es A1, ¿sí? Tenemos lo que son los contactos principales, 1, 3 y 5. Tenemos lo que es la parte de los lados de la red. Tenemos los contactos, aquí no, tenemos 13, 21, 31, 43 que tenemos aquí, ¿no es cierto? La parte de aquí y la parte de acá, ¿sí? Lo que son los contactos auxiliares, que son estos de aquí y el de acá. Contactos principales tenemos todos los que son de aquí, ¿sí? Perdón, acá abajo tenemos más conexiones. Y como ven, aquí también tenemos, ¿sí? Tenemos principales, las de acá arriba, y de acá abajo igualmente, principales, ¿sí? Acá abajo. Y en la parte más de acá abajito, no sé si de pronto pueden verle, mejor dicho, una leve inclinación. Tenemos lo que es la parte del terminal de la bobina A2. Aquí tenemos terminal de la bobina A1 y lo vamos a encontrar de esta manera, ¿sí? Lo que es en la parte del simulador lo vamos a encontrar de esta manera, ¿sí? Tenemos lo que en la parte 1 y 4 tenemos lo que son las cifras de posición. En las partes 3, 1 y 3, 1 y 1 tenemos, y 3, tenemos lo que son las cifras de función, ¿sí? Las cifras de posición y las cifras de función. Tenemos, en el simulador vamos a encontrar A1 y A2, ¿sí? Y K1, lo que conforma la bobina. Contactos principales lo que son 1, 3, 5, 2, 4, 6. Y los contactos auxiliares,
14, 22, 32 y 44, y 13, 21, 31 y 43, lo que es en la parte del simulador. ¿Preguntas de pronto hasta aquí? Me parece que no. ¿Ya? El relé. ¿Qué es el relé? El relé es similar al contactor, pero sin los contactos de fuerza. Está destinado a realizar tareas de maniobra de los automatismos. El número de contactos eléctricos y su tipo varían según el modelo. Los contactos eléctricos de un relé por lo general son de tipo conmutado, es decir, consta de un terminal abierto, uno cerrado y uno no común. Perdón, sí, uno cerrado y uno común, perdón, uno cerrado y uno común. Sí, tenemos lo que es el relé, sí, el relé. Aquí tenemos un terminal abierto y aquí tenemos lo que es un terminal, todos son abiertos, abierto, abierto.